Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, esto es A Fondo. La campaña electoral terminó, las elecciones terminaron, pero todavía no tenemos presidente. Y además de no tener presidente, resulta que el día de ayer han surgido más denuncias en contra de Perú Libre, del partido Perú Libre, ¿no? Que además ya tenía pues una historia tremenda de problemas, chicharrones, y que, queridos amigos y amigas, ustedes han votado por este partido, ¿no? Seguramente ustedes han votado por este partido por ingenuidad, porque les creían las promesas del profesor, porque pensaban que el profesor, pues, ¿no? Tenía buenas intenciones, era bien intencionado, cuando en verdad, pues, en la política, casi no hay gente bien intencionada, ¿no? Y si es bien intencionada, generalmente no aparece en la televisión ni en las noticias. Y, y esto de aquí es muy importante porque ya, digamos, la cantidad de pruebas que hay alrededor de la mafia de Vladimir Cerrón ya son, digamos, increíbles, ¿no? Además de haber, pues, tenido los audios de este señor Edward Quiroga, que era un socio de Antauro Humala, de un movimiento islámico del Perú, diciendo, pues, que efectivamente la plata de la campaña había salido de proveedores del gobierno regional de Junín, a los cuales el señor Cerrón los había obligado a pagar su campaña. Ahora han salido ya decenas de audios en donde ya se notan las coimas, es decir, los funcionarios de Perú Libre, que son funcionarios del gobierno regional de Junín, han salido a coimear, han salido a coimear, es finalmente amenazar, chantajear, ¿no? A funcionarios, a otros proveedores de origen. Eso ha sido lo que ha pagado la campaña de Perú Libre. Y hay audios, pruebas, papeles, y probablemente, y digo probablemente porque esto se puede poner grave, ¿no? Probablemente el presidente que vamos a tener, el señor Castillo, era parte de toda esta mafia. Porque aquí vienen las dos preguntas más importantes. La primera pregunta es, ¿cree usted que Castillo no sabía nada? ¿No? Yo le hago la pregunta a usted, amigo que nos está escuchando, amiga que nos está escuchando, ¿de verdad cree usted que Castillo no sabía nada? Porque si usted me dice que Castillo de repente no sabía nada, entonces tendrá que aceptar que Keiko Fujimori tampoco sabía nada de lo que pasaba en Fuerza Popular, ¿no? ¿No? Si Pedro Castillo era un ángel, es un ángel caído del cielo, con los pies descalzos, ¿no? Que es rondero pero nunca fue rondero, campesino pero nunca fue campesino, y profesor pero nunca fue profesor, pero igual es un ángel del cielo, y él no sabía nada. Bueno, tendremos que aceptar que probablemente la señora Keiko Fujimori tampoco sabía nada de lo que pasaba en Fuerza Popular y de supuestamente el dinero de Odebrecht y los tuppers y las cenas, ¿no? Y los cócteles de recaudación de fondos, porque uno mide con la misma vara, ¿no? Con la misma vara, con el mismo criterio a los líderes políticos, ¿no? Entonces, esto se ha puesto muy grave, ¿no? Porque ya, digamos, la percepción que ahora tiene la población y que va complicándose, ya no solamente es que Perú Libre es un partido probadamente, digamos, corrupto, vinculado a la corrupción, por todo este caso de los dinámicos del centro, ¿no? Que se han encontrado muchas pruebas, como les digo, muchos audios, sino que además ya uno se preguntaría, bueno, ¿Castillo sabía o no sabía? ¿Vamos a salvar a Castillo de esto? ¿Qué ha pasado acá? Y aún no lo proclaman presidente. Para analizar, bueno, en verdad este y otros temas, y siempre con la apertura que hemos tenido, digamos, en este programa, vamos a conversar hoy día con la congresista electa Betsy Chávez, que nos acompaña
el día de hoy, que seguramente querrá pues ¿no? Opinar al respecto. Señora Chávez, ¿está con nosotros? Buenos días. Buenos días, José Ignacio, ¿verdad? Sí, ¿cómo está, señora Chávez? Buenos ¿Qué días, tal? ¿Cómo congresista está? Buenos electa por días. Tacna. Gracias por Correcto, su ¿cómo está usted? participación. Bueno, No, con toda la no, disposición, yo, dígame. muchas gracias. No, y nosotros también, en verdad, preocupados, en verdad, porque para nosotros la proclamación de Castillo ya debía haber ocurrido hace varios días. Bueno, calculo que están todavía evaluando estas solicitudes de nulidad y esto va Hay a que ser tomar unos cautos, ¿no? cuantos días O sea, más. sobre todo, José Ignacio, en esta etapa, siempre he pedido a la ciudadanía, disculpa, además saludar a todas las personas que vienen escuchando a estas horas de la mañana en vuestra radio. Sí, o sea, ante todo pedir calma, cautela. Hemos sido respetuosos de toda la institucionalidad, que creemos es lo que se tiene que respetar en un Estado de Derecho. Eh, y así con toda la disposición para poder escuchar tu pregunta, ¿no? Y alguna inquietud quizás. Sí, no, la primera pregunta, efectivamente, más que una pregunta, era un comentario, porque al señor Castillo todavía no lo proclaman, y bien de parte de Claro. ustedes que efectivamente estén tranquilos, en silencio, esperando un poco los resultados. Eso me parece muy bien. Ahora, lo que preocupa es, como comentaba en la introducción, que van apareciendo pues una cantidad de audios enormes de lo que ha pasado en Junín, con funcionarios de Junín, del Partido Perú Libre. Ustedes de Tacna, entiendo pues que no necesariamente tendría por qué estar vinculada, pero como es parte del partido, parte de los congresistas electos, esto golpea. ¿Qué piensa usted de todas las cosas que se están revelando de los manejos del señor Cerrón en el Partido Perú Libre? A ver, primero, yo no he recibido ni un sol de parte del partido para realizar mi campaña. Me he reunido con el profesor Pedro Castillo hace poco más de 2 días, ¿no? Tampoco él ha recibido dinero por parte de nadie para poder realizar la campaña. Si se busca y nosotros estamos todos eh, a plena disposición del Ministerio Público para que se hagan todas las investigaciones que se consideren pertinentes, pero nosotros hemos llevado a cabo una de las campañas presidenciales más austeras de la historia. Ha sido a tal punto que si usted ve en las regiones, nosotros no tenemos ni grandes gigantografías ni movilidad. O sea, ha sido un tema muy, muy complejo que brota una campaña del pueblo justamente. Ahora, si hay hechos de corrupción en direcciones regionales de transporte, este es un tema que se da lamentablemente, hace falta levantar una piedra en cualquier parte y brota pues la corrupción por doquier. Y es un asunto que debemos de manejar y contrarrestar, combatir, rechazar todas las palabras que se puedan utilizar para poder hacer algo, ¿no? Entonces, en el caso estrictamente de Junín, sabemos que los implicados, que son un número de 38, si mal no recuerdo, 4 pertenecen en efecto a Perú Libre y 2 demás, o sea, los otros 34 son militantes y simpatizantes apristas y fujimoristas nombrados. Entonces, ojo, la corrupción no tiene un color político, ¿no? La corrupción lamentablemente se ha enquistado en el Estado y tenemos justamente que combatirla. Estamos llanos a cualquier tipo de investigación, pero sí, no deja de causarnos, pues yo creo que a toda la ciudadanía un desazón, ¿no? Y eso es totalmente natural. Ahora, congresista Chávez, yo reconozco que los congresistas en las regiones se la juegan solos, porque solos y solas, digamos, porque cada uno pues tiene que financiar su campaña, y yo estoy seguro, porque conozco bastante estos procesos por personas cercanas que han participado, que a veces el mismo partido ni siquiera los ayuda o al contrario, les pide plata. Pero muy difícil, señora Chávez, que el señor Castillo no haya recibido, porque todos los viajes, los hoteles, los Es que eso no es mítines, cierto, estimado José, disculpa que te corte, de pero dónde sale esa plata entonces? José, disculpa, estás dando un adelanto, la verdad que sí, te debo de responder y no quiero, eh, no quiero caer mal, no es la idea, pero cuando Pedro Castillo iba de una región a otra, los congresistas, nosotros nos encargábamos de movilizarnos. Por ejemplo, prestarnos una camioneta de un familiar o de un amigo, ¿no? Que es natural, porque no te voy a decir que una campaña no se gasta nada, pues sería un absurdo, ¿no? O sea, una campaña, hay un costo, lógicamente, ¿no? No será alto, ¿no? Pero hay un costo. Entonces, por ejemplo, para que venga Tacna, nosotros nos movilizamos, recuerdo, hasta Moquegua. El congresista de Moquegua lo había recibido de otra región y lo transportamos en otra camioneta, en este caso los congresistas de Tacna, los dos que hemos ido, pero en esa época éramos 4 candidatos, ¿ya? Entonces los 4 candidatos haces pues un prorrateo y lo llevas de una región a otra región. Y el hotel nos hacíamos cargo nosotros.
Entonces, yo no podría permitirte, José Ignacio, oye, ¿de dónde saca plata? Imagínate que tú postules en una campaña presidencial. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dormir en el parque? No puedes ir a dormir en un lugar, no en un hotel, en una casa, yo qué sé, pero eso no implica que haya un desbalance patrimonial. Entonces hay que ser muy cautos. Estamos recibiendo en estos días, espero yo, pues justamente la proclamación. Entonces, ya ha habido un proceso, se ha legitimado el proceso. En el país, estimado José Ignacio, los candidatos no reciben pues plata del Estado para hacer toda su campaña. Así no, bueno, en todo caso nosotros no, porque tiene que ser aquel partido político que pase la valla electoral y con el procedimiento tú lo conoces perfectamente. Pero de ahí a tratar de vincular al profesor Pedro Castillo con que ha recibido plata de aquí o de tal lugar, es una acusación gravísima. Entonces, yo pido de verdad mucha cautela. No es una conclusión, al contrario, es una investigación pendiente. Porque lo que usted dice es cierto. Pero, a ver, es una investigación que si tú dices que se tiene que hacer, adelante, que se realice. Nosotros mismos estamos diciendo que no se realice, que se realice, porque además es un tema que tiene plena, titularidad, en este caso el Ministerio Público, ¿no? Pero de ahí a decir, o deslizar siquiera, de que él ha recibido, entonces eso sí yo no puedo permitirlo. No, eso es un tema bueno, muy, es que el señor grave. Castillo, lo que pasa es que, a ver, el señor Castillo, salvo que sea algún alma angelical o santa que cayó del cielo, que no lo creemos porque nadie es así, somos todos seres humanos, como yo le ponía el ejemplo de la señora Keiko Fujimori. La señora Keiko Fujimori en el año 2016 fue acusada de formar parte de una organización criminal cuando era la candidata del Partido de Fuerza Popular, y en ese momento todos pensaban que ella sabía perfectamente qué es lo que pasaba, y de hecho estuvo 18 meses en la cárcel, José ¿no es cierto? Ignacio, O algo así. me estás diciendo que yo no sabía. No, usted no, señora Chávez. Política. No, usted no sabe, me refiero a que... Seamos muy cautos, tú sabes que yo soy constitucionalista, seamos muy cautos al momento de dar una aseveración. Esperemos las investigaciones que se tengan que dar. Ahora, yo liminarmente sí te indico de que rechazo de que Pedro Castillo, porque en mi calidad de vocera en aquel entonces yo tenía conocimiento, como los otros parlamentarios, de cómo hemos hecho nuestra campaña. Uh-huh. Y no ha habido ahí pues un ingreso pues de millones, no como quieren hacer ver ahora, porque nuestra campaña ha sido franciscana. O sea, ¿de dónde pueden decir nosotros que hemos venido pues con una cantidad de dinero? ¿De dónde? ¿Cómo? Como te digo, señora Chávez, para entenderla mejor. Los medios de comunicación se sorprendieron de que pasemos de primera a segunda vuelta, porque ni siquiera nos tenían mapeados. Nuestra campaña ha sido a través de redes sociales. Pero son varias cosas, a ver, vamos por partes. La primera parte es, nadie está aseverando evidentemente que el señor Castillo ha sido parte de una red criminal, nada por el estilo, pero evidentemente... Pero ni usted lo puede afirmar, ni yo lo puedo negar, ni usted lo puede negar, ni yo lo puedo afirmar, y eso se tiene que investigar. Usted no, a ver, un momentito, Ignacio, a ver. Pueden haber dudas que tú, en tu calidad de periodista, y otros periodistas tengan, eso es su derecho, o sea, es la libertad constitucional de poder opinar a favor o en contra. Pero yo, en mi calidad de candidata, de miembro de una organización política, yo sí puedo afirmar de que nosotros no hemos recibido plata. Usted no puede afirmar por el señor Castillo, pues. O usted sí habla por el señor Castillo también. Bueno, en todo caso me permito hablar por el profesor Pedro Castillo, que no hemos recibido ni un solo sol de nadie. Claro, pero por eso le digo, es que yo le agradezco su sinceridad, pero si usted a mí me pregunta por alguien que no soy yo lo máximo que puedo decir es... Pero tú no eres parte de la organización política, José Ignacio, yo sí soy parte de la organización política. Pero por eso, pues, usted está poniendo las manos al fuego por el señor Castillo. Yo te estoy afirmando en este momento de que Pedro Castillo no ha recibido ni un solo sol de nadie para poder realizar la campaña y que hemos tenido una campaña totalmente austera. Y me siento con eso me quedo y pasamos al siguiente tema. Ahora, el siguiente tema tiene que ver ya más allá de la parte de Perú Libre y Perú Libre como partido con su relación con sus congresistas electos y el señor Pedro Castillo, porque efectivamente Pedro Castillo es un invitado del partido Perú Libre, eso lo sabemos todos. Entonces, una cosa es Perú Libre y otra cosa son los candidatos tanto a la presidencia como al Congreso. Yo estoy de acuerdo con usted en que existe la posibilidad de que los manejos hayan sido distintos, de que las investigaciones vayan por su lado. Pero lo que sí
vamos a concluir de esto, es que si las cosas ocurrieron como usted dice, señora Chávez, yo respeto su opinión, entonces los hoteles, los aviones privados y todas esas cosas, lo que usted está diciendo es que fueron pagados por los congresistas en cada región. José Ignacio, ¿qué aviones privados? Ha habido un avión privado que ha usado el señor Castillo que es notorio y público, fue una noticia. Un avión privado, Un avión privado, por supuesto. Dime qué avión privado, cuál vuelo, porque no podemos... No, pero es que le mandamos la noticia en breve, salió en la noticia. José Ignacio, si hay, como tú indicas, o sea, tú estás aseverando algo, yo lo respeto, pero si tu fuente es una noticia, y digamos, si tu fuente, disculpa que lo diga, si fuera Willax o Expreso, yo me permito... No, fue un vuelo de Ucayali a Contamana en un avión privado. Y yo me he transportado, imagínate, en algún momento de Chachapoyas hacia más adentro de la selva también en avioneta, ¿y sabes por qué? Porque no tenemos transporte en esa zona. Sí, está perfecto, por eso, pero ese avión la única forma de transportarte en algunos lugares de Ucayali, lamentablemente es en avioneta, porque no tenemos otro medio de transporte, y eso no nos hace millonarios. Pero escúchame, pero me parece correcto, pero todos los fondos entran en una lista que tiene que ser pública y abierta. Sí, yo conozco Ucayali, he viajado por todo el Perú. Yo también he viajado por el Perú, José Ignacio. Por todo el Perú, no en política, sino de manera profesional. Y te digo que hay lugares en los que no se puede ingresar como uno quisiera en una camioneta o en un bus, sino que tienes que transportarte vía aérea o si no en lancha. O sea, porque no hay otra forma de transporte. Sí. Es que yo le sigo toda la lógica. Lo que pasa es que usted cree que yo estoy acusándolos de algo. No esos aportes tienen que ser registrados, tienen que ser públicamente mostrados en la ONCE. Todos los aportes se registran. José Ignacio, todavía yo no he dado mi rendición de cuenta de lo culminado de segunda vuelta, porque todavía tengo plazo. Claro. Entonces, ¿por qué nos estamos adelantando a criterios y todavía estamos dentro del plazo para mencionar los gastos que ha habido de segunda vuelta? Pues porque hay audios que no le involucran evidentemente ni a usted ni a muchos congresistas, felizmente, porque queremos un congreso bueno esta vez. Felizmente no están involucrados ustedes, pero hay audios pues en donde los funcionarios de Perú Libre piden coimas y hablan de coimas y les piden a los proveedores plata para financiar la campaña. Es que estamos, mira, un proceso, estimado José Ignacio, primero pasa por una investigación policial, luego hay una etapa preliminar que va de 20 a 60 días, luego de la etapa preliminar nos vamos a una etapa preparatoria, ¿sí? Entonces hay procesos y el proceso penal es preclusivo. Así como tenemos la cautela para poder esperar los resultados en este caso del órgano electoral, tengamos también la cautela para esperar los resultados del Ministerio Público. Y es un procedimiento en lo que no solamente debe versar la opinión pública, sino tienen que haber hechos materiales. Mientras tanto, toda persona, bajo el principio de inocencia, nosotros tenemos que recurrir a ese principio, hasta que ese principio sea ya, pues, uno diga, pueda ser quebrado y se dictamine, digamos, pues una prisión, sea preliminar o sea preventiva. Pero tenemos que tener la paciencia y la lucidez para poder esperar estas etapas preclusivas. Claro, lo que ocurre es que efectivamente, como usted bien dice, está la parte legal, que como siempre, con cualquier personaje público, sea Keiko, Martín Vizcarra, que mire lo que pasó con el señor Vizcarra, que es un desastre, un descaro lo que hizo, pero igual el proceso legal sigue su camino y puede durar 6, 8, 10, 14, 20 meses y los ciudadanos al final, ¿no? No, es que José Ignacio, mira, yo tengo 32 años, yo entiendo que quizá tienes mi edad, o menor o mayor, no sé, pero somos, o se escucha al menos joven. Los jóvenes tenemos un papel muy importante en la política, porque entramos a esta justamente para poder combatir aquellos males añejos, y la corrupción en nuestro país es un mal añejo. Sí. Yo me he comprometido en campaña, en mi región, por ejemplo, y lo he reafirmado aquí en medios de la región de Lima, indicando la importancia de que este Congreso de la República no se dedique a blindar a nadie, sino por el contrario, hagamos una lucha directa y frontal contra la corrupción, que justamente ingresando a nuestras labores en este mes o la primera semana de agosto, hagamos leyes multipartidarias que permitan la lucha directa contra la corrupción. Y finalmente ahí podremos ver a los actores que votan para luchar contra esto
o por el contrario votan para blindar todavía a algunos líderes políticos. Y yo creo que esa es la función que tenemos de ahora hacia adelante, ¿no? Ojalá que esa función, como siempre, y yo creo que ha habido congresistas que lo han sabido cumplir, pero lamentablemente la mayoría no. Ojalá que, como usted dice, y en su caso personal, y en el caso de Perú Libre, sí, y los exactamente, y con nombre y apellido vengan de donde vengan, claro, no sean también de Perú claro, Libre, y los medios de exactamente. comunicación van a tener un papel muy importante, porque no va a mediar el color político, sino De si acuerdo. apretan un botoncito verde o rojo, ¿no? En el momento de la votación, y nosotros podamos De ver, acuerdo. podamos desenmascarar quiénes quieren luchar contra la corrupción y quiénes no. Sí, ahora en conclusión, yo de verdad que le agradezco sus palabras, porque finalmente a ver, yo soy historiador de profesión, no tengo el agrado de ser periodista, pero he hecho mucha comunicación y mucho periodismo también en este tiempo. Yo creo que la conclusión final, digamos, es, si yo me llevo sus palabras, es: usted piensa, usted cree que el señor Castillo y muchos de ustedes como congresistas no han sido parte de estos problemas que, como usted bien dice, si bien es cierto, pasan por un proceso legal, hoy en día hay bastantes pruebas muy comprometedoras, pero nos quedamos con su afirmación de que usted cree que esto no ha pasado por el señor Castillo, él no ha tenido nada que ver. Y en segundo lugar, con la segunda afirmación, que es que si la investigación avanza, y sea quien sea el que esté involucrado, inclusive el señor Castillo o otros congresistas, ustedes no les va a temblar la mano para poder, digamos, justamente luchar contra la corrupción. Es así, ¿no es cierto? Correcto. Correcto, excelente. Mire, y solamente la última pregunta, porque en verdad le agradezco mucho su tiempo y su paciencia, además con las preguntas incómodas por el momento, por la coyuntura. No te preocupes, no, adelante. ¿Cómo ve usted este Congreso? Yo veo este Congreso muy bien, o sea, más allá de efectivamente la polarización que ha habido, de la polarización ideológica, política, como quiera llamarla, tenemos un Congreso que tiene varias bancadas en donde, si quieres verlo de una manera, hay un poco más de derecha, un poco más de centro, un poco más de izquierda, hay de todo, hay gente muy capaz, profesionales. ¿Cuál debería ser el rol del Congreso? ¿Qué se esperaría del Congreso en los primeros 100 días, vamos a ponerlo así, desde su punto de vista? Bueno, siempre tenemos que partir de coincidencias, ¿no? Primero ver cuál es el consenso entre las diferentes bancadas. Tenemos que trabajar por la gobernabilidad del país, por la gobernabilidad también del Parlamento, que va a ser una de las principales aristas que vamos a tener ahora con esta directiva. Y de ahí poder generar un canal de diálogo directamente con el Poder Ejecutivo. Nosotros nos comprometimos que hasta el 31 de diciembre teníamos que tener a toda la población mayor de 18 años vacunada, así que todas las cosas positivas que se han realizado en esta etapa respecto a la vacunación, que iban pues a un ritmo de 200.000 al día, tienen que continuar y tienen que optimizarse. Respecto a la reactivación económica, nos parece fundamental el rol que vaya a jugar el legislativo. Quizá darle algunas funciones como se ha hecho en la anterior etapa al Ejecutivo, ¿no? Al menos hasta diciembre. Son temas que seguramente vamos a lograr tener consensos. Y no es menos cierto otros temas que hemos mencionado nosotros de manera reiterada en campaña, en otras aristas, tales como el fortalecimiento para la descentralización en el país, la reforma tributaria, la renegociación tributaria. O sea, son temas que dentro de las 24 comisiones ordinarias, entiendo yo, vamos a encontrar algunos consensos. Habrán discrepancias, pero discrepancias propias del Parlamento, ¿no? Bueno, y ojalá también que como Congreso también eliminen muchas barreras burocráticas para los ciudadanos, ¿no? Porque si bien es cierto, se pueden subir algunos impuestos, sí, o sea, esto de subir impuestos a las grandes empresas o a la minería puede sonar razonable en algunos momentos, pero si tú haces eso, exprimiendo más, digamos, la naranja, o ordeñando más a la misma vaca, pero no haces que desde abajo surjan más empresas pequeñas, formales, que paguen impuestos y haya más contribuyentes, y para eso hay que eliminar barreras burocráticas, hacer que el Estado sea más ligero, ¿no? Un indicador que tenemos en esta etapa por superar va a ser justamente la presión tributaria del Perú, ¿no? O sea, la presión tributaria del Perú solamente es de 14.2, solamente superamos a Venezuela, ¿no? Pero la base tributaria y la media en Latinoamérica es de 25% y luego nos pide el 30%. Entonces, vamos a tener que mejorar justamente este indicador. Así de importante va a ser la política monetaria y la política fiscal del país.
¿no? Entonces yo Sí. creo que la formación del gabinete ministerial va a tener que ir también por ese asunto, ¿no? Por un lado, poder generar consenso a través de un gabinete de ancha base. Va a ser vital Sí, justamente para la política pero fiscal. además, señora Chávez, no solamente es un tema de presión tributaria, el indicador de presión tributaria es muy engañoso porque usted puede ejercer más presión tributaria sobre los mismos 5 peruanos que pagan toda la cuenta. Lo que se No, necesita por es eso más te base digo, tributaria. por eso te Claro, indico, o sea, estamos dentro de indicadores, ¿no? Así como tenemos indicadores de la inflación, en el caso de la política monetaria, ¿no? En el caso de CRP, cuando hablamos del tipo de cambio, o sea, son indicadores, el tema de educación, de salud también son indicadores, y son indicadores en los que el Perú claramente está por debajo de la media en Latinoamérica. Si hablamos sí, también de necesitamos qué más hacemos contribuyentes, ¿no? para revertir, no solamente eso, sino también necesitamos mejorar la distribución económica, ¿no? Si seguimos con gastos corrientes que están en 66%, es decir, en planillas Por doradas, y nosotros supuesto, tenemos una inversión pública de solo 24% y la deuda por del supuesto. 9%, entonces tenemos errores groseros que corregir como Estado. O sea, tenemos que lograr que esta inversión pública pueda superar el 40%, 40 punto algo en estos 5 años, y que este 66% de gasto corriente disminuya a 50 y menos. Entonces, son tareas que tenemos de ahora por delante. Y Esa es la aprovechemos mejor aspectos noticia que nos tan puede dar. importantes, sí, y aprovechemos aspectos tan importantes como la suba del cobre a nivel mundial, para que no quedemos nosotros estancados. O sea, nuestra Constitución maneja, por ejemplo, la teoría de derechos consumados cuando tenemos por otro lado el tema de derechos adquiridos. Entonces, hay cosas sui generis que deberíamos modificar, y yo creo que el Congreso va a tener una tarea muy importante. Y también indicarle pues a los medios de comunicación que se pongan a debatir de temas de fondo, no solamente nos vamos a quedar en temas de forma. O sea, hay varios aspectos que yo creo que van a ser vitales en estos próximos 5 años, Dios mediante. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, señora Chávez, por su participación. De verdad, bueno, señorita, calculo, o señora, no sé. Muchas Pero gracias a ti, José. gracias, Más bien, gracias. ahora yo ingreso a la inducción, porque recuerda que el día de hoy, mañana y miércoles, los congresistas tenemos inducción aquí en el Parlamento. Va a ser un momento importante porque vamos a poder conocer a colegas que vienen también de otras regiones, ¿no? De los 130, 100 somos de regiones diferentes, así que es una etapa importante ya con miras, yo creo, para Mesa. Sí, excelente, que le vaya muy bien, mucho diálogo, mucho consenso. Creo que tenemos mucha esperanza en este Congreso, de verdad que es un Congreso fuerte, de calidad, que no se preocupe solamente por hacer muchos proyectos de ley, sino buenos proyectos de ley, que en la La calidad está norma la tiene que clave, ser no en la cantidad. cualitativa, José Ignacio. Así es, Cualitativa, no así es. solamente cuantitativa, porque si no, nos pasamos teniendo normas como palomitas de maíz y no se mejora absolutamente nada, sino tenemos que encontrar que la norma Excelente, sea funcional. Sí, un fuerte abrazo, excelente. saludos a toda la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Betsy Chávez, me pueden buscar en mis redes sociales. Mi nombre es Greg con doble S y con Y de Yoyo. Nos vemos, Dale. hasta luego. Cuídese, congresista. Hemos estado con la congresista Betsy Chávez, una muy interesante conversación con ella. Y sí, efectivamente, si bien es cierto, la presión tributaria, digamos, ¿qué cosa es la presión tributaria? La presión tributaria es, de alguna forma, se expresa en la capacidad que tú tienes de recaudar, ¿no es cierto?, sobre la base de tus contribuyentes, ¿no? Pero claro, no es tan así porque el indicador de presión tributaria también depende del indicador de la base tributaria. Y la base tributaria es la cantidad de gente que aporta. Y en el Perú, 1 de cada 10 peruanos paga impuesto a la renta. Entonces, si tú le sigues cargando a ese un peruano más impuesto a la renta para pagar lo que los otros 9 no pagan, ese peruano se va a ir, o esa empresa se va a ir, o esa empresa internacional se va a ir. Y la presión tributaria puede ser simplemente cargarle más impuestos a ese peruano, a esa empresa peruana o internacional, para supuestamente, ¿no es cierto?, mejorar tu indicador de recaudación. La presión es presión, justamente. En el Perú el problema no solamente es de presión, el segundo problema es la presión. El primer problema es la base. Tenemos que ampliar la base tributaria. Nuestra base tributaria es pequeñita. Tenemos un 70% de peruanos que no paga nada. Y tenemos un 25-30% de peruanos que paga todo lo demás. Y eso es injusto, o sea, literalmente es injusto, ¿no? Es injusto, es inadecuado. Un país así no es sostenible técnicamente, ¿no? Ni siquiera por un tema moral, sino por un tema técnico, no es sostenible. Entonces, el tema tributario tiene que ser bien tratado. No solamente es un tema de subir impuestos por acá o hacer que la SUNAT
te meta más las garras por aquí a los que ya pagan impuestos. No, esas no son las soluciones. Las soluciones pasan por algo mucho más integral. Y la primera tarea es hacer que todos los peruanos contribuyan un poquito. Que los que ya contribuyen sigan contribuyendo. Que los que no contribuyen tanto porque se evaden, no evadan. Pero sobre todo que los que no pagan, paguen la cuenta. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy José Ignacio Beteta, de la Asociación de Contribuyentes del Perú, en este programa A Fondo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.